estás diciendo algo súper delicado, porque Sí, dices, adultos responsables de sí mismos. Quiere decir que, chicos y chicas, sí. que no por ser adulto eres responsable de ti mismo, porque hay muchísimos que no. Una autoridad ejecutada con culpa puede venir desde la sobreprotección. Ahí hay mucha culpa escondida en Sí, la claro, por autoridad de la supuesto. sobreprotección. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta hoy porque nuestra invitada es orientadora familiar, tanatóloga, y vamos a hablar obviamente de crianza, de autoridad, así que no te lo pierdas. Lidia Parga con nosotros. ¡Bravo! Gracias, Emily, gracias, un honor. Oye, qué bonito tema, porque, a ver, vamos a estar hablando de varios temas contigo, porque yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar, Sí, porque tenemos que hablar de tanatología, yo creo que es algo importantísimo, sí. hablar de estos duelos no resueltos, de entender que de dónde vienen todas Ujú, estas pérdidas y todas estas heridas, y creo que no hay mejor introducción sí. que hablar de autoridad y las consecuencias de una mala autoridad en el duelo. O sea, Uh, ¿cómo provocas el duelo con una mala autoridad? Contestando a tu pregunta, antes de adentrarnos en el tema en sus profundidades, tan sencillo como cuántos adultos vamos por la vida con miedo a ser rechazados, a ser abandonados, todos los miedos que tenemos ya de adultos y decimos, bueno, pues yo soy una persona funcional, trabajo, no robo, no mato, estoy trabajando para pagar mi carro, mi casa, Soy una eh, persona de bien. soy una persona de bien, ¿Mm? sin embargo, esto que se llaman ruidos internos, todas estas situaciones que no tenemos resueltas, pero que van brincando en nuestras relaciones interpersonales, cuando buscamos pareja, con los hijos, cómo los educamos. Y entonces van saliendo el reflejo, toda esta parte proyectiva, sin decir palabras, pero vamos educando a nuestros hijos, nos vamos relacionando con la pareja, con los compañeros de trabajo, en la fila de las tortillas, en el transporte público, donde quiera que yo esté, siempre, siempre está reflejado mi interior, lo resuelto y lo no resuelto. Y así es como vamos educando a nuestros hijos. ¿Y de qué manera entonces todas las consecuencias o todo lo que hacemos o no hacemos como padres de familia les causa pues estas heridas y esta necesidad de periodo de duelo para sanar esas heridas? Porque al final del día es eso, te lastima en la herida, lo Claro, que sea, hasta la pérdida del osito de peluche, ¿no? En el aeropuerto, lo que sea, claro, es un claro. duelo. No se trata Así nada es. más perder personas o familiares de manera, pues, física, para Ujú, decir, hablar de la muerte un poco, pero claro, se trata, por supuesto, de, de estas pérdidas, de esta pérdida de confianza, de esta sí. pérdida de sentirse suficiente, de todo esto. ¿Qué tipo de autoridades hay? ¿Cómo podemos o cómo se llegan a clasificar? ¿Cómo podemos nosotros encontrar qué somos? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿en dónde estoy? Porque estamos todos perdidos, Sí, todos. sí, sí, sí. Primero, somos todos los seres humanos personas en construcción permanente. No estamos buscando ser papás perfectos, sino como dice tu libro, papás efectivos. Entonces, un librazo, ¿eh? Súper recomendado. Em, En este sentido, cabe destacar que es importante, primero, saber qué estoy haciendo yo como papá, como mamá, y qué tipo de autoridad estoy ejerciendo. Son 4 tipos de autoridad, que ahorita los vamos a ir abordando poco a poco, pero hay uno que de manera regular es el que más ejerzo. Y entonces aquí lo importante es, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? ¿Qué estoy haciendo correctamente para seguirlo haciendo y mejorarlo? Porque sí se puede hacer mejores las cosas. Y que además identifique qué es lo que estoy haciendo de manera incorrecta que no suma a la educación de mis hijos ni a la comunicación que tengo con ellos. Oye, pero para poder entender el término, porque todo el mundo tiene
interpreta, ¿no? Ya entendimos durante muchas cosas y muchos Sí. ejercicios que nosotros no entendemos las cosas, nosotros las Ujú. interpretamos Es dependiendo correcto, de las heridas y de la situación, ahora sí, de cómo es nos fue en la feria, ¿no? así es. Entonces, para poderle ayudar a todas las personas que nos están viendo, ¿de qué manera podemos definir la autoridad? La autoridad, es, lo que es una acción que se ejecuta, donde hay alguien, con una jerarquía mayor sobre de otra persona. Entonces, esa jerarquía es la que te da la autoridad para decir qué hacer y cómo hacer, sea en casa, sea con los hijos y sea en el trabajo o en el ambiente en donde tú te muevas. Entonces, esta jerarquía que es la autoridad es que te da poder sobre otra persona. Por eso se habla ahora tanto de la inteligencia emocional. Hay que saber ejecutar esa jerarquía de una manera responsable. Oye, y está increíble lo que dices, porque dices, es el poder que tienes sobre otra persona. O Así sea, como es. lo dices, Sí. yo me lo imagino como justamente ese darte como Dios, como Dios griego, Sí, ¿no? Esta sí, parte de te doy el perdón, te otorgo la resiliencia, te otorgo el poder vivir, a ver, entendiendo que los derechos fundamentales de cualquier ser humano es claro. ser, necesitar y existir. Te doy permiso de ser, te doy permiso de necesitar y te doy permiso de existir. Y esos son derechos inalienables con los que nacemos todos los seres humanos y que son per se, y están ahí, con ellos nacemos, con ellos nos morimos. Y en tanto somos formados, estas etapas de educación, la niñez, la adolescencia, hasta que los jóvenes se convierten en adultos responsables de sí mismos en la parte material y emocional, listos para salir al mundo y hacerse cargo de sí mismos, porque dentro de toda la formación también hay que formarlos y educarlos para la libertad. Estás diciendo algo súper delicado, porque Sí, dices adultos responsables de sí mismos. Quiere decir que, chicos y chicas, sí, que no por ser adulto eres responsable de ti mismo, porque hay muchísimos que no lo son. así Una es. cosa es ser adulto y otra cosa Ujú, es ser responsable de ti mismo. diferente cosa. No, no Tendrían que estar necesaria. juntos, pero Debería, pero para eso no. se trata en terapia, ¿verdad? Para eso se trata la inteligencia emocional y por eso Claro, estamos hablando de todo esto, para que claro. tú logres entender tu propia responsabilidad y que te hagas cargo de ti mismo para que tengas las mejores herramientas y demás. Claro, claro. Y bueno, ya entrando en tema, tenemos el tipo de autoridad que puede ser papá o mamá permisivo, ¿sí? Permisivo o sobreprotector. Y entonces tenemos aquí un tipo de autoridad donde nulificas y terminas por cancelar toda la capacidad y habilidad que puede desarrollar tu hijo, y entonces por sobreprotegerlo los dejamos inútiles emocionalmente para la vida. Y entonces viven con un terror a tomar decisiones, viven con un terror a decir lo que sienten o lo que piensan. Y ojo, puede que de un padre o madre sobreprotector o negligente salgan hijos o tiranos o completamente inútiles para la vida diaria, para tomar decisiones, para elegir pareja, el nombre de los hijos. Ojo, entonces, ¿qué estamos haciendo al hacerles todo a los hijos? Y el día que ese papá y esa mamá no esté, ¿qué va a ser de ellos? Van a quedar como animalitos silvestres, perdón por la analogía, pero quedan tan aterrados porque es que mi mamá era la que me decía, me aconsejaba, mi papá era el que me dirigía. Es que sin sus consejos, una cosa son los consejos,
Ojo, papás, una cosa son los consejos y otra que yo haga lo que le corresponda. ¿Saben dónde empieza? Cuando empiezo yo a hacer la tarea de mis hijos. Ay, es que como ya me quiero dormir y el escuincle no entendió, y empezamos primero los lenguajes. Es que el escuincle no entiende y yo ya estoy muy cansada, estoy muy cansado y del trabajo y todavía llegar a hacer la comida y el lonche del día de mañana porque hay que salir 5 de la mañana de casa, dejar niños en la escuela, llegar a tiempo al trabajo todo este hacer del diario nos estresa en un grado en donde lo que quieres es ir a descansar lo más pronto posible y lo más que puedas de horas, si es que las descansas. Y entonces, en ese estrés diario, empezamos los papás a tomar decisiones inapropiadas que tienen consecuencias a lo largo, como hacerles la tarea. Ojo, ayudar no es reemplazar en las labores de los demás. No, y en la desesperación llegar ay, dejó otra vez, ni me cuenta me di, dejó la ropa sucia en el piso del baño cuando se salió hoy en la mañana y estás hablando que son 8 o 9 de la noche que te das cuenta y dices, ya había yo dado la orden, ya lo habíamos platicado, no obedeció, y te estresas y dices, y terminas por levantar la ropa cuando al que le corresponde es a tu hijo. Entonces aquí, ¿qué es lo que cabe? Primero, si te parece, vamos mencionando los puntos, los diferentes tipos de autoridad y al último nos arrancamos con que sí es válido y se Me van a encanta. sorprender Sigan tomando porque nota, tomen nota porque sí, está buenísimo. sí, y al final van a ser tan pocos puntos, pero muy concretos. Eso es lo bonito de poder comunicar las herramientas correctas, las que sí funcionan, son poquitas y concretas. Regresando a los tipos de autoridad, está el padre, y el permisivo, de todo da permiso, todo lo que se pueda, ¿usted qué quiere? Mamá, ¿me das permiso de, en lugar, habían quedado a las 11 de la noche, a la 1 y en lugar de que vengas por mí, pues mi amiga, mi amigo fulano, me da el ride. No te ocupas de saber si el amigo que se ofrece a traer a tus hijos le gusta beber, si es un conductor responsable, si ese carro tiene seguro, si tiene licencia el chico, la chica que le Yo va. creo que nadie pregunta eso. Son cosas que hay que investigar porque está en riesgo. Si tú le diste permiso a tu hijo de beber, por poner un ejemplo, estoy hablando de realidades. Yo aquí no promuevo nada, somos pro familia, pro valores, pero hablemos de realidades. A los chicos les gusta, son realidades. A los chicos les gusta de repente salir y tomar una copita con los amigos y pregunta para todos nosotros. Nos ocupamos de investigar quiénes son los amigos de nuestros hijos y no tanto de los papás de los amigos, el ambiente de porque puedo ir a la casa, nada más es a comer y claro, nada más fue a comer, pero ¿a qué casa está entrando tus hijos? Sí, a ver, ¿Sabemos? hablando de esta parte de adicciones un poquito, porque ahí nos metimos un poquitín, ¿qué tanto nosotros sabemos de todos los demás? Estoy de acuerdo. Pero ¿qué tanto nosotros somos responsables de decir, ay, me voy a tomar una copita porque estoy tan cansada? Ujú, Ay, estoy tan triste y entonces voy a tomar. A ver, el alcohol se utiliza, y es de verdad, ¿eh? El alcohol se utiliza para todo. Porque estoy ujú, contento, tomo, porque estoy despechado, tomo, porque estoy feliz, tomo, porque tengo tristeza, tomo, porque sí, estoy abandonado, tomo. O sea, ujú, ujú. es la medicina. Y nuestros hijos nos ven y nos oyen. Entonces, no es nada más Ujú, ver y tener la responsabilidad de sí, investigar y tal vez meternos en las cosas, ¿no? En situaciones en donde pues, ni el niño va a saber si tiene licencia o no. O sea, confías en que es responsable también, porque es la realidad, ¿no? sí, claro. Pero ¿qué tanto nosotros, como padres de familia, estamos siendo responsables con todas estas conductas que nosotros tenemos para poder tener la autoridad de Claro, poderle decir a al nuestros hijo, hijos, no? totalmente. Totalmente. ¿Y qué es lo que están viendo nuestros hijos en casa y qué nos escuchan? Es a través de la escucha y de lo que ven, de donde aprenden Mm, y de donde ellos se van moldeando. Porque yo puedo decir muchas cosas
y ser incongruente, no vivirlas. Entonces, si mis hijos no me ven que yo predico con el ejemplo, entonces cuando, ay, mamá, ¿qué quieres que te ¿Con qué diga de mis autoridad me amigos? vas a ¿Con qué decir que no fumes, autoridad? no? Claro, claro, tenemos que hacer un esfuerzo por conocernos y por reconocer que necesito trabajar Ujú. en mí para que yo también pueda a su vez ir guiando a mis hijos. El poder y la jerarquía que te da la autoridad sobre otro ser humano es para guiarlo. No es para que lo minimicemos, lo llevemos por un camino inadecuado, o que nos estén viendo. Es que mi mamá dice que no sea una persona tal o cual, sino que sea una persona educada y que dé el paso y que todo. Pero mi mamá no le da el paso a la abuelita en el tráfico y casi se la lleva ahí, y la abuelita andaba pasando bastón la línea de la cebra peatonal. Entonces, eh, necesitamos ser bien cuidadosos en este sentido cuando estamos educando, Ujú. porque nos ven y nos siguen. Y además, esto cabe tanto en casa como en las escuelas, para quienes están frente a grupo, Ujú. o para los líderes de un equipo en un trabajo. Esto de la autoridad cabe en cualquier ámbito de un ser humano. El otro tipo sería el autoritarismo. ¿Cuántas veces creemos que la chancla voladora, no, pues a mí mi papá me pone a unas, y a veces creemos que el hecho de haber sido criados con ese tipo de violencia, con ese tipo de autoritarismo, pues fue bueno porque yo he escuchado en Soy muchas un hombre de ocasiones, bien, soy soy una un mujer de hombre de bien. bien, no robo, no mato, estoy pagando mi casa, mi auto, tengo un trabajo, todos los días me levanto temprano y educo a mis hijos y los valores. Sí, pero esta creencia es delicada, porque si yo sigo educando generación tras generación, y a mí hoy que me toca educar a mis hijos, les hago creer que el golpe y el grito y la ley del hielo, que es todavía más perjudicial y más hiriente, entonces ellos están aprendiendo que así se hacen las cosas. Y les tengo noticias, Emily. Los expertos en neurociencias está comprobadísimo que ley del hielo, golpe, groserías, palabras que insultan, groserías en Ujú. México, maldiciones allá en el norte de México, son estas palabras que insultan y que Las faltas de respeto. las faltas de respeto, hasta un zape, en un sentido de Hasta desesperación. invalidar. O sea, cuando alguien está Claro. dando una opinión y dices, ay, esto, cállate, tú ni sabes. Ujú, sí. Eso es también agresión. Eso también es agresión y ojo, podemos empujar a nuestros hijos fuera del ámbito familiar a que busquen ser reconocidos y ser amados y aceptados. Y ojo, en la adolescencia es un momento clave en la vida de un ser humano, porque dejan de ser niños para convertirse en adultos. En esa transición están buscando reforzar el sentirse amados y aceptados. Entonces, si en estas etapas de la educación, todavía hasta durante lo que es la adolescencia, si creemos que ya están grandecitos, ya entienden, sí, ya están grandecitos, ya entienden, pero están buscando reencontrarse, quiénes son, qué quieren de la vida, no lo saben. Entonces, esta etapa de transición, de dejar de ser niños para ser adultos, hay que acompañarlos. Se van a convertir en jóvenes Pero por favor, apenas. si hay un chorro de adultos que todavía no saben qué quieren, Y que todavía ¿por qué, traemos ruidos internos no resueltos. por qué Entonces, tendríamos que exigirle a un niño saber qué quiere, no? no, bueno, estamos hablando de que yo en un concepto erróneo de la autoridad, igual yo quiero exigirles que piense, que sea responsable, que se levante temprano, y empezamos a poner así la regla, uno, dos, tres, como si fuera la Constitución, 108, 109, 300 reglas en esta casa. Primera buena noticia, una autoridad
bien ejecutada, que es la democrática, así se le conoce. Son pocas reglas, pero efectivas. Al final les voy a dar varios tips. Y ve todo lo que llegamos a hacer y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Sí hay que llegar a acuerdos, sí hay que ponerle reglas, sí, pero no hay que estar encima de ellos. Una cosa es guiar y otra cosa es constantemente regañar, Imponer. imponer e invalidar. No hay que, el consejo es validar lo que sienten, lo que piensan, prestarles atención como nos gustaría que nos prestaran atención. Bueno, si es que nos prestamos atención, porque a veces Ni siquiera sabemos. la primera persona a quien invalido es a mí. Ay, no, 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 hombre, problemas, el hambruna en África, y dices, no, no es menor tema que ello, pero dices, ¿y por qué razón invalidar las emociones humanas, las mías y las del de enfrente? No es caer en la victimización, es yo reconozco que tengo miedo, que algo me duele, que estoy enojada, ¿por qué no? Y enojada en grado más allá, como decimos en México, más allá, muy enojada. Reconocerlo, ¿por qué? Porque eso me va a permitir identificar desde aquí. Ok, tengo que resolver esta parte. En verdad estoy muy enojada, tengo muchísimo miedo, o tengo, o no sé ni qué tengo. Puede ser eso. Ni Claro. siquiera sé. Y pedir ayuda, Emily. Claro, siempre tenemos que poder acercarnos a alguien para poder saber qué tipo de autoridad tenemos, para poder trabajar en esa, porque no nada más se trata de decir yo soy así y acéptame porque no cambio. Ah, Todos los seres humanos cambian claro, y todos podemos identificar de qué pie cojeamos y sí, entonces ocuparnos sí, responsablemente para poder ser unas personas mucho más efectivas en nuestra comunicación y todo. claro. Tercer tipo de autoridad. La autoridad indiferente. Eh, Puede que yo esté presente materialmente, doy todo, todo aquello que yo puedo, pero no estoy presente emocionalmente. Puedo ser hasta indiferente y pues bueno, da igual, si es, no es, yo cumplí con darles la vida. A veces yo he escuchado frases, son frases muy destructivas, que calan muy hondo en el ser humano Yo que te lo di la escucha. vida Yo y te yo no di. te la pedí. Es que es así. Y yo ya cumplí con darte la vida. Y yo, Y mi dices, el problema que me metiste, yo ni quería. sí, entonces hay que aprender a ser responsables de nuestras palabras, calan hondo, dejan huella. En esta autoridad indiferente es, por ejemplo, aquí cabe la no validación de lo que piensan y sienten nuestros hijos cuando se acercan con nosotros y preocupaciones las mías, que tengo que traer el pan a la casa, hay que pagar la luz, ay, lo tuyo, que vas a tener más novios, ay, puede que te importe mucho, puede que no te importe nada, un examen reprobado. Hay, por ejemplo, los padres autoritarios se desbordan mucho con una mala calificación, por poner un ejemplo. Es la tendencia, no digo que todos los padres autoritarios sean así, pero sí llegan a desbordarse de una manera que dejan como aterrados a los hijos. Híjole, por un 5 me fue así, por un 6. Yo no estoy invitando a los chicos a que les valga, ni a los papás, que no le den importancia, pero sí hay que tomar en cuenta las capacidades de los hijos, hay que tomar en cuenta si no están viviendo algún estrés en la escuela o en casa y si le están entendiendo a la materia. O sea, tan simple como Hay eso. muchas cosas que tienen que ver. Entonces está esta autoridad, Sí. le dijiste Indiferente, indiferente. Y entonces sí, ahí se va compensando generalmente este tipo de autoridades con pagos, ¿no? sí, Lo pagas tu culpa, pagas tu culpa o tu ausencia con regalos, pues sí, con sí, regalos sí, realmente, ¿no? y Con que, dinero. claro, y que puede llegar a darse oye,
cuando llega la culpa, una autoridad ejecutada con culpa puede venir desde la sobreprotección, ahí hay mucha culpa escondida en Sí, la claro, por autoridad de la supuesto. sobreprotección. Puede ser en la indiferencia es, pues, si yo crecí así, y mira, soy una persona de bien, como por qué tú tendrías que tener más atención, o sea, no le dan la importancia y el valor a la comunicación, a la validación, y en esta parte de la indiferencia pues, le duele, se va a recuperar. Yo Y me recuperé. ahí entra, ¿sabes qué? Entra el apego y el desapego, ¿no? Sí, Ahorita está claro, muy de muchísimo de moda. moda la parte del desapego. Tienen que entender que el apego es necesario. O sea, Así no es, podemos vivir sin apego. así es. Hay apego saludable y hay apego tóxico o no saludable, ¿no? Punto. Entonces, yo creo que aquí es en donde nos enseñan a decir, no sientas, no Ujú, tienes permiso de ser, sí, necesitar, existir, ¿ok? Y no tremendo. tienes permiso de Ujú. expresarte porque no eres Lo suficiente. en algún momento lo llegaste a decir, pero no fue validado tu sentir, tu dolor, aunque a los adultos que tú se lo comunicaste, papá, mamá o quien te rodea, eh, Pareja, el que sea. la pareja o el jefe, y dices: "No, pues como quiera, no le No me dieron importa. valor, no Ujú. importó". Y entonces, ¿qué sucede? Quien no fue escuchado se va haciendo como para atrás, y entonces, no, pues, ¿para qué lo digo? Y entonces pueden venir posteriormente otro tipo de situaciones que son necesarias que te enteres y no te enteras, porque en las primeras, en las elementales, en las que tú consideraste yo sobreviví a eso, o sea, no pasa nada, todo pasa. Cuidado cuando a los hijos, con sus emociones, con sus sentires, no pasa nada, tranquilo, ya pasará. Hay que escucharlos, ¿cuánto? Todas las veces que sean necesarias. Ujú. ¿Por qué? Porque al darles la importancia, al hacer sentir a los hijos validados, amados, aceptados en sus emociones, en su persona en sí misma, entonces tus hijos posteriormente van a seguirse acercando en esa confianza para que cuando suceda algo donde tú tengas que intervenir en la escuela, con los vecinos, con la familia, o que tú necesites contener a tu hijo, Ujú. vas a estar listo, pero él sobre todo, él es el que va a estar listo para llegar, tocar la puerta de tus emociones, de tu corazón, te necesito. Y no es lo que nosotros como papás digamos así, palomita, sí, sí pasa, sí es delicado, tachita, Sí, de nosotros no esto no somos me morí. jueces, nosotros no No tenemos que ser somos jueces jueces, porque tenemos no. que entender que cada quien vive desde su percepción, ¿no? Y nuestra cuarta tipo de autoridad. La autoridad democrática, y aquí vienen las cosas hermosas que puede lograr la autoridad democrática Ujú. es, te sientas con los hijos y llegas a acuerdo, de acuerdo a sus edades y a su etapa en la educación en la que estén, En el desarrollo, en la en etapa la de etapa desarrollo. de desarrollo en la que estén, las tareas que tú vas a asignar. Un ejemplo tal vez les va a sonar Trillado. demasiado trillado perdón, y lógico, y dices, ay, pero para que sea muy, muy sencillo de entender, no vas a poner a un niño de 3 años a lavar los cuchillos con el que quitaste, desescamaste el pescado, porque tiene que estar muy filoso. No, las tareas van de acuerdo a la edad. Entonces, a veces los papás dejamos tareas que no van con la edad y con las capacidades y habilidades que ya desarrollaron tus hijos. Ojo, entonces, si nosotros tenemos bien claro en qué etapa y qué, de acuerdo a sus habilidades ya desarrolladas, tareas que yo le puedo dejar, ya puede tender la cama, vámonos, ya está en edad de tender la cama, ya puede levantar el plato y llevarlo y dejarlo en el fregadero, estupendo, que comience con eso. En Spotify está el podcast que hice que se llama ¿De qué trata la infancia? Y ahí pueden encontrar muchísimas partes, puntos esenciales del desarrollo del niño, entendiendo que, Claro. obviamente, a ver, esto que hacemos es ayudarles a ustedes a educar
y alimentar su sabiduría parental. No se trata de decirles que sí o que no. El chiste es desarrollar esta capacidad de discernir qué es lo que está bien, qué es lo que funciona para mi hijo y qué no, obviamente, ¿no? Porque Sí, existe todo el método Montessori en donde dice, pues por supuesto que le puedes dar un cuchillo al niño. Y sí, pero como dices, depende qué cuchillo, ¿no? claro. Hay que tener cuidado y hay que ser conscientes. Sí, Entonces, sí existen etapas del desarrollo porque existe la pedagogía, la carrera de pedagogía y claro. de educación. Y en esas carreras se ve exactamente en qué periodo y qué es lo que se espera de cada ser humano durante las edades distintas. Entonces, de esta manera podemos entender como Claro. padres de familia que hay un tiempo para todo y no podemos exigirle a un niño, por ejemplo, que Sí, se exprese como un adulto cuando tiene 250 palabras de vocabulario en su cerebro. No así hay es, manera. así es. Tomar conciencia en nosotros como padres que somos guías, como lo puntualizamos al inicio, definiendo qué es autoridad. Y entonces, en este poder que me da esa jerarquía es para guiar, para acompañar, para que el objetivo es cuando yo no esté, y no se trata, no estoy hablando directamente de cuando yo parta de este mundo, se trata de cuando mi hijo parta de casa sea un ser humano listo para tomar su libertad y ser responsable, porque hay que educarlos en la libertad, saber tomar buenas decisiones Para resolver problemas. para resolver problemas, Así es. para saberse llevar a uno mismo de una manera guiada desde los valores que se le dieron en casa y que a lo largo de su vida fue viviendo en la escuela, con los vecinos, en el tráfico, en todos los ámbitos donde nos movemos. Y entonces, volviendo al punto de la autoridad democrática, pocas reglas, pero efectivas. Cuando abordemos con los hijos algo que ellos hayan, alguna regla a la que hayan faltado, sentarnos, ver a los ojos, fuera celulares, por favor. Y entonces es súper concreto. ¿Qué pasó? ¿Por qué la falta de? Si te das cuenta, y habíamos quedado que si tú faltabas a esta regla y la consecuencia iba a ser esto. En esto sí se puede llegar a acuerdos. A ver, ¿estás de acuerdo en que si tú faltas a la regla de llegar a las 12 de la noche? Pues es un ejemplo, ya sé que los horarios han cambiado, que estamos hablando de otras ¿No? ¿Está cosas, bien? ¿Está bien? pero cuando falten a una regla acordada, se tienen que acordar las reglas, no puedes cambiarle ni las reglas, ni le puedes cambiar los acuerdos de última hora, porque le resta autoridad a tu figura como madre o como padre. Qué importante, porque estamos evitando Ujú, durante mucho tiempo el decirle no a un niño, ¿no? ujú, Tomando, pues malinterpretando la crianza positiva ujú. a la crianza en donde nunca puedes decir que no. No, es absurdo, porque Claro. es importante decirles que no a nuestros hijos para que ellos también aprendan a decir que no y Uy, ponerse en seguridad. claro. Ah, claro, claro. Está muy castigada y muy satanizada la palabra no, pero nos sirve para poner, salvaguardar nuestra integridad, como dices, física, mental, emocional. No, no puedes ir por la vida diciendo que sí a todo. No, no cuando tu inteligencia, tu intuición, que hay que hacerle caso a la intuición, que no tiene nada que ver con magia, es real, es verdadera, tiene un sustento científico. Entonces, cuando a ti algo dentro te dice, Lidia, no pases por esa calle, no, algo dentro de ti resuena, no es esa pareja y hay que hacer caso. No, no pasar por esa calle, ir más despacio con esta relación, esto no es el momento. ¿Y cómo poder ayudarle a nuestros hijos entonces a desarrollar esa intuición si no les dejamos una libre decisión en un Claro, espacio seguro y contenido, claro. ¿no? En donde puedan decir, ah, me estoy equivocando, ¿para qué? O decir tú como papá, mi hijo se está equivocando, pero hay un momento en donde tú puedes tomar acción
y recuperar esa necesidad de control, porque muchas veces, pues atenta contra su seguridad, Claro. su educación, ¿no? O contra su salud. Y esos son los 3 no negociables de Academia para Padres que ustedes conocen muy bien. Y entonces, en el momento en el que atentan realmente contra algo Ujú. que los está poniendo en riesgo realmente, entonces dices, ahí sí dices, quítate aquí, yo voy y te salvo. Como cualquier león, Claro. como cualquier oso, como cualquier persona o Ujú, animal, ujú, ¿no? Que dice, aquí está habiendo un problema. ujú. Como cuando, por ejemplo, en una empresa estás viendo que tu equipo está haciendo las cosas muy mal y que el resultado va a ser catastrófico, entonces para eso llega el jefe y entonces saca, la gente dice, yo me ocupo. Claro. Cualquier cirujano que está enseñándole a un pasante, ¿no? A alguien que está practicando, ¿ok? Que cortó de más, entonces entra el cirujano titular, el Claro. adscrito, y entonces dice, quítate aquí, lo voy a solucionar yo el problema. Entonces, Ujú. la idea de entender, de identificar qué tipo de autoridad somos, ejercemos, Claro. sirve para poder trabajar en ella, para poder Sí. entender si soy una autoridad ausente, bueno, pues entonces tengo ciertas cosas que arreglar, ¿no? Si Mm. soy una autoridad autoritaria, pues Ujú. tengo que relajarme y darle la posibilidad al otro, a mis hijos, de equivocarse para que justamente aprendan a discernir entre el Claro. bien, el mal, la consecuencia, ¿no? Todo lo que Sí. está pasando, porque al final del día, en algún momento, por favor, tienen que irse de nuestra casa. Claro, si hicimos bien las cosas, Se van Emily, rápido. se van en el momento en que se tienen que ir, se Sí, van bien. Y si los educamos bien y con una autoridad democrática, lo más cercano a esta autoridad democrática, porque seguramente entre tu público hermoso nos están viendo personas que ya los hijos son adolescentes o están grandes o ya se fueron de la casa. Finalmente, si hicimos bien las cosas, lo más cercano a eso, los hijos vuelven, porque a los hijos hay que darles raíces para que sepan de dónde vienen y alas para volar. Y tienen que volar. Si hicimos bien las cosas, vuelan, no se quedan como los hijos que fueron educados con una sobreprotección y que entonces después no aprendieron a abrir las alas. Acabo de escuchar un cuento de esos maravillosos que cuenta Jorge Bucay y lo escuché en un video que me salió en las redes de él y habla de la crisálida, que si a la crisálida alguien toma el capullo y entonces le cuida, le ponen el foquito y luego ya cuando llega el momento en que empieza a quebrarse la crisálida, que es lo que envuelve a la futura mariposa. Y entonces quien agarró la crisálida y la puso bajo el foquito para que siguiera teniendo calor y vida, y empieza, no, pues yo le ayudo, ya vi que ya quiere abrir la crisálida, yo le ayudo, yo le quito. Y entonces, pues ya, ahí está la mariposa, pero la mariposa no vuela. Y la mariposa termina por morir. ¿Por qué? Porque la finalidad y el propósito de ser primero crisálida era que en la fuerza de romper con las alas mismas la futura mariposa, romper el capullo para que salga la crisálida, la finalidad es que hace fuerza y esa es la fuerza, Estimular, claro, es estimular los estimula músculos para darle la posibilidad de volar. y estimula las alas para que agarre fuerza y entonces en el momento en que tenga que volar, vuele con toda su belleza, con todo su potencial de mariposa y vaya libre a hacer su Fíjate, vida. hemos estado hablando de las diferentes tipos de autoridades, ¿no? Ujú. Pero también hablamos al principio de esta tanatología. Sí, Durante toda esta explicación de autoridades, sí, siempre han habido pérdidas. siempre. Pérdida de autoestima, pérdida de valía, pérdida de conexión, pérdida de confianza, pérdidas, 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 Sí, pérdidas de también ser escuchado. también. Entonces, se han herido, se han
construido todos estos. Y como padres de familia no les damos ni siquiera el tiempo a los jóvenes, a los niños, Ujú. de vivir su duelo, su castigo, su consecuencia. No les damos permiso de eso. Y les decimos, no llores, no hagas, no sientas. Y entonces ahí hay duelos que no están resueltos. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros hijos? Bueno, yo creo que primero es cómo nosotros como padres de familia podemos entender que nuestros hijos están en duelo porque acaban de tener una pérdida de novio, una pérdida de celular, Sí, una pérdida de confianza, una pérdida de lo que ella ha necesitado perder sí, para poder aprender la lección, ¿ok? claro. Y cómo respetar ese duelo. Mira, cómo darnos cuenta hacia afuera es lo que es hacia adentro, hasta que yo aprendo a reconocer en mí mis duelos y cómo trabajarlos con respeto, con reconocimiento de mí mismo, de mis ruidos internos, de mis duelos. Entonces yo soy capaz de voltear hacia afuera con mis hijos, con mi pareja, y entonces entender que es algo profundamente doloroso se haya perdido la cobijita, como dices, en la etapa de ya de la adolescencia, el novio, y recordar cómo lo vivimos nosotros, porque de que duele, duele, y aprender algo básico como papás, aprender a respetar. Fíjate que aquí sí tengo que hablar de algo, porque muchas veces los padres de familia no vivieron lo que están viviendo nuestros hijos. También puede ser. Y entonces la verdad es que, pues no, o sea, No, no tengo hay, idea qué. hay adultos Sí. que crecieron sin papás a quien gritarles y a quien voltearles los ojos. Entonces, cuando eres papá o mamá que te voltean y te gritan los niños, no tienes idea de lo que tienes que hacer. Entonces, entiendo que muchas veces la experiencia te puede ayudar, pero de Bueno, lo que yo estoy segura ajá. es de que el ser hijo no te hace ser padre. Ah, no, no. No, no, no hay, Y no, no hay no hay seguridad. posibilidad de poder hacer que vivan lo mismo que tú los niños, No. porque de entrada queremos ayudarles en su evolución y les damos las herramientas necesarias como para que no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos. Allí en esa parte ahí está involucrado el querer andar rescatándoles la vida y no les permitimos vivir lo que les toca vivir en el sentido de contención y protección que nos toca hacer bien nuestro papel. Tampoco es así de, ay, pues que le toque vivir lo que le tenga que tocar. No, siendo nosotros responsables de su entorno y de su contención y protección y las cosas que les toque vivir, afrontar, bueno, en ese orden, saberlo respetar y saberlos entender. Pero en efecto, cuando yo como papá no tuve papás y mis hijos sí tienen papás, entonces allí hay una manera de, ¿yo qué hago? No viví lo mismo. Preguntar qué está pasando y ayudarles a reconocer sus emociones, ayudarles a ponerles nombre a las emociones de nuestros hijos. Cuando yo no entienda qué les está pasando, sentarnos, ¿qué sientes? Y entonces entre papás e hijos, ponerle nombre, pero quien tiene que definir sus emociones es quien las está sintiendo. Me siento triste, me siento enojado, me siento, y ¿sabes qué te puede ayudar a ti como papá? Hacer caritas con distintas Emojis. los emojis, los emojis de nuestros celulares son un excelente, ¿cómo te sientes? Y entonces ya te van a ir dando una referencia y lo puedes poner en una hojita y pones una carita feliz, una carita triste con una lagrimita y la boquita al revés, o la carita, el emoji del enojado. Ayudar a reconocer a nuestros hijos, porque al ponerle nombre nuestros hijos a sus emociones, nosotros ya podemos intervenir y, ok, y enseñarles que las emociones son, que las emociones se sienten, pero que las emociones hay que aprenderlas a gobernar, a dominar, A a gestionar, claro. gestionar. Y fíjate qué interesante porque hablando de autoridad, tenemos que hacer la distinción entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Sí, Entendiendo que ser autoridad para alguien no significa ser el Dios todopoderoso no, que que da el perdón, que da el permiso de ser, de necesitar o existir, ¿no? sí, El no te permito ser,
no te permito existir o no te permito necesitar, ¿no? Y esto es importantísimo porque nosotros como padres de familia no vemos podemos llegar a no ver ese límite, ¿no? Ujú. Y no se trata de eso, se trata de ser respetado, de hacer valer tu voz y justamente no nada más imponer las reglas, no nada más imponer las ideas, no nada más imponer esto que te ayuda a ti a tener una vida más tranquila para ti, ¿no? Sino entender que tienes que ayudarle al otro a resolver su propia vida, a encontrar la manera de utilizar sus herramientas, que las ponga en práctica para ser una persona pues autosuficiente, ¿no? Esa es la finalidad. ¿No? Entonces, es muy importante poder escuchar y como autoridad, la idea de una autoridad es poder decir, este es tu lugar seguro. A partir de aquí, haz lo que quieras. Y Ujú. como autoridad, pues nada más poder decir cómo, qué, cuando te lo piden. Claro, Es estar sin estar. Es, es la finalidad, estar sin estar. ¿Y sabes cómo es estar sin estar? Cuando mis hijos ya viven los valores y están ejerciendo esto de haber sido educados en la libertad. ¿Por qué menciono tanto esto? Porque hay que enseñarles que la libertad no es la diferencia de libertinaje, no es que yo ya me salí de casa y yo hago lo que yo quiera, todo lo contrario, ahora está en mis manos mi responsabilidad física, mental, emocional, todo mi ámbito de seguridad está en mis manos. Cuando nuestros hijos parten del hogar, la finalidad es esta, que coman sano, que en la medida de sus gustos, habilidades, capacidades, aprendan a cocinarse, al menos cuando siguen siendo estudiantes, viven solos, o a menos que ya trabajen también y puedan pagarse un servicio de comida o que puedan irse a comer a alguna parte, pero en tanto, esto de lo que se trata es de ser responsables de nuestra salud en todos los ámbitos. Los seres humanos somos seres bio, psicosociales, espirituales y emocionales. Son 5 áreas que para lo que tenemos que estar entrenados en casa, educados y formados en casa. Por eso la importancia de que nosotros los papás estemos trabajando nuestras emociones, porque si yo doy una instrucción, una diferencia es que yo lo diga con palabras, viéndolo a los ojos, y otra con gritos. Son palabras, pero gritadas. Entonces, aun cuando no haya una con elevación, insultos, ¿no? O sea, exigiendo. puede que no haya grito, pero hay insulto, como dices, o puede estarse dando una relación en donde alguien en la familia esté ejerciendo la ley del hielo, esto de te dejo de hablar, te ignoro. Eh, hay las neurociencias lo tienen ya más que claro y más que estudiado cuando hay violencia en estas etapas de la formación, quedan surcos neuronales, una especie de cicatrices, así como queda la cicatriz de una herida muy profunda y ya no se me va a quitar. Bueno, a nivel neuronal quedan dentro de nuestro cerebro el grito, el golpe, la chancla voladora, y Por eso dice, sí tiene consecuencias. sí tiene Claro, consecuencias, Emily. ¿Y claro. qué sucede? Si yo no estoy resuelta como mamá, como papá, y estoy en este punto donde pues yo soy quien manda, yo mantengo, aquí se hace lo que yo diga, sí se hace lo que tú dices, pero hay formas y se trata de educar, no de imponer, porque se trata de darle a los hijos las raíces para que sepan de dónde viene, alas para volar muy alto, pero motivos para que regresen, Emily, Qué porque bonito. les podemos dar raíces, valores, y aún con el trancazo, aún con el grito, con la indiferencia, la ley del hielo, la chancla voladora, por mucha violencia que se haya vivido y tus hijos salen eligiendo, porque son elecciones, somos responsables, si cada ser humano del ambiente que hayamos salido, vamos eligiendo en la vida
ser personas de bien, estupendo. Y volamos muy alto, pero hay quien esas alas las abre tan grande para volar alto y muy lejos para nunca más volver. ¿Cuántas mujeres se fueron, que nos están escuchando? ¿Cuántas mujeres se fueron de su casa huyendo, embarazándose o lo que sea, porque ya no aguantaban a sus padres? Sí. Esto es algo muy importante, Sí. entender qué tipo de autoridad ejerces, qué tipo de autoridad eres, si eres Ujú, autoridad o no eres, o eres autoritario, sí, porque esto nos ayuda justamente a formar a nuestros hijos. Y la claro. primer cosa más importante que siempre les digo es, uno, acepta. Dos, perdónate. Perdónate porque puedes haber dicho, híjoles, la verdad es que yo creo que iba a ser distinto. Perdónate porque no sabías que se podía hacer Claro. diferente. Y está bien. El único consejo que doy siempre al final de cada programa, de cada episodio, es déjate ayudar. No estás solo, no tienes por qué caminar solo en este trayecto de vida y en esta educación Sí, parental, porque hay técnicas, hay herramientas, y así como es importante tu ejemplo y tu autoridad con tus hijos, déjate ayudar por alguien que tiene el conocimiento y tiene estos truquillos que pueden ayudarte a tener una vida favorable, saludable con tus hijos. ¿Qué nos puedes dejar de un tip así, el más importante para todo esto, para cerrar? para cerrar, con el tipo idóneo de educación de autoridad, que sería la democrática, pocas reglas pero efectivas. Hay que hacer acuerdos con los hijos. A ver, si tú no cumples con tal y tal regla, de dejar tu cama tendida, de levantar la ropa que dejas en el piso después de bañarte, esa se tiene que colocar en el cesto de ropa sucia. Si no, no se lava. Entonces, de repente así como que va a segundo, tercer día y tú así de, mira, ¿qué consecuencia va a haber? Hay que dialogar, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Bueno, por no llegar a la hora, o todos los acuerdos que sean necesarios para la dinámica familiar. Bueno, ¿te acuerdas que quedamos en esto y ya faltaste? Bueno, pues esta es la consecuencia. Papás, no hay que tener miedo a la palabra, ¿no? No hay que tener miedo a la palabra obediencia. Obediencia es un valor. No hay que tener miedo a, a ejercer lo que prometiste. Exacto. Si prometiste que no ibas y no hacía la tarea, que no vaya. Ojo, podemos en la parte de la ejecución de nuestra autoridad, aguas si somos papás que no hemos resuelto nuestras culpas, porque ya hicimos lo que Emily y Lidia nos están sugiriendo aquí y a la mera hora pones la consecuencia y donde te venga la culpa no trabajada, bueno, le dije que no le iba a dejar ir a esta fiesta que era el cumpleaños de su mejor amiga, pero amerita aplicar la consecuencia y pues ni modo. Y entonces me va a odiar el resto de su vida, no me va a hablar en un mes mi hijo, mi hija, y era su mejor amiga, yo esa niña soy la madrina de la niña de la fiesta. A ver, cuidado que en el momento en que yo pongo una consecuencia y se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Donde yo la quite, ya te restó autoridad. Claro. Bueno, Y yo creo que algo muy, muy importante es entender que existen maneras de poder entender cuál es la consecuencia para qué cosas. O sea, no los vamos a dejar aquí. Hay un canal completo que se llama El Punto de Vista de Em en YouTube también. Hay mucho más podcast. Está todos los podcasts de Spotify en donde doy eh, muchísimas herramientas y explico de muchos puntos de vista cómo poder poner un límite saludable, cómo ejercer, cómo entender cuál es la consecuencia de qué para tampoco pasarnos, ¿no? Porque hay claro, cosas que no tienen congruencia, o sea, no puedes ejercer una sí, autoridad autoritaria, un límite tan fuerte para un acto que no era tan grave. Entonces, ¿cómo exacto. encontrarle la justa medida a las consecuencias? También lo encuentran en Academia para Padres. Así que, Lidia, querida.
Pues me da muchísimo gusto haberte Muchas tenido en este gracias. podcast Un placer, Emily. hablando del tipo de autoridades y acérquense si quieren saber qué tipo de autoridades tienen realmente ustedes, cuál es el predominante. Nos pueden escribir con muchísimo gusto, estamos a sus órdenes. ¿Me permitirías decir un par de cositas más? Claro, por supuesto. Cuando nuestros hijos cometan una falta, las reglas en casa ya acordadas, no estar encima del error y del error, y pasan los días y pasan los meses, y porque tú, eso no abona, resta en la autoestima de nuestros hijos, los convierte en personas muy inseguras, porque no, sí, es que sí es cierto, y los estamos educando desde un punto de la culpa. Entonces no Sí, les es permitimos. tortuoso. Eso es tortuoso. Em, hay que, hay que, em, hay que analizarnos nosotros como papás para poder ejercer una autoridad eh, correcta de la que hemos estado platicando aquí. Y el trabajo interno de cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de guiar a otros es básica para que nosotros, cuando estemos ejerciendo nuestra autoridad, sea al menos lo más disminuido lo de la culpa, al menos trabajado, y poder identificar y diferenciar si yo estoy actuando desde mi culpa o desde la autoridad. Entonces tú te quedas tranquilo, ¿no? Si ameritaba. ¿Mm? Ahí es cuando Listo. uno tiene uno y hagan lo que hagan. Claro. Sigue siendo uno. Así que, pues muchísimas gracias. A Lidia, ti. ¿en dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales, en Facebook e Instagram, estoy como Lidia Parga, speaker en Dimensión Humana, y yo ahí constantemente estoy subiendo información y encuentran también talleres de tanatología con énfasis en logoterapia y neurociencias para trabajar cualquier tipo de duelo. Son talleres híbridos los que yo hago, y también tengo un taller de escuela para padres que estoy próxima ya a lanzar ya pronto, pronto. Me encanta, pues muchísimas gracias. Les recomiendo que compren La Conciencia de Ser Padres. Es un muy buen inicio en este mundo de la paternidad consciente. Y nos vemos. Hasta la próxima.